escuchar durante 2 horas algo realmente diferente. Déjate llevar por el efecto mariposa. Bueno, hoy volvemos al cine, en una segunda versión de Al Maestro con Cariño, una película, bueno, que ustedes conocen, británica, del año 1967, dirigida por James Clavell y protagonizada nada más y nada menos que por... Y bueno, este título es también, como pasa en Efecto Mariposa, una excusa para hablar de otras cosas que tienen relación con el tema, y es el caso de un libro que nos llegó acá a la radio, un libro de un profesor uruguayo, el profesor Gastón Sosa Michelena, que trata sobre educación y cine. Vos lo leíste, Alberto. Pero es un trabajo, te digo, impresionante, un trabajo de investigación increíble, dice y aparte un trabajo muy emotivo. Dice Guillermo Sapiola que los primeros interesados en leer este libro tendrían que ser los docentes. Bueno, los docentes, estamos hablando docentes de todas las áreas, No, ni que hablar, me parece que un poco apunta a eso el libro también, ¿no? Claro. A todo el mundo, pero como me parece a mí, especialmente para docentes, la utilización del cine en la docencia. En la docencia. En cualquier tipo de docencia. La entrevista será precisamente con el profesor Gastón Sosa Michelena, coordinador docente en la Universidad del Trabajo del Uruguay, más de 35 años en la educación, con centenares de cursos en pedagogía y cine, y dedicado en el siglo XXI a realizar talleres pedagógicos usando medios audiovisuales en todo el país. Atentos a los docentes que nos están escuchando, que sabemos que son varios, porque la verdad que es una invitación que para invitar a las aulas, ¿no? Al profesor Gastón Sosa Michelena, sería interesante para contactar con los alumnos, ¿no? Sí, realmente. Educación y cine con su autor Gastón Sosa Michelena. Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de Efecto Mariposa. Al Maestro con Cariño, segunda versión, título de Efecto Mariposa para esta tarde, y como decíamos al comienzo del programa, un título que en realidad es una excusa para hablar de un libro que tengo sobre la mesa, que se llama Guiños de un profesor, educación y cine, del profesor Gastón Sosa Michelena. Un libro en el que el amor por el cine acompaña la educación. El autor en este libro nos invita a recorrer un mundo cautivante en el que íntimos detalles de escenas del cine se vuelcan a tratar temas educativos y sociales. Dice Sapiola, otro amigo de esta casa, que lo tenemos muy a menudo por suerte, los primeros interesados en su lectura deberían ser los docentes, pero cabe esperar que el libro tenga también otros lectores. Enhorabuena, dice Guillermo Sapiola. Gastón Sosa Michelena es profesor, coordinador docente en Universidad del Trabajo del Uruguay, más de 35 años de educación, con centenares de cursos en pedagogía y cine, y en el siglo XXI, desde que comenzó, se ha dedicado a realizar talleres pedagógicos usando medios audiovisuales en todo el país. Gastón, bienvenido a Efecto Mariposa, un placer tenerte en el programa. Gracias por venir además. Bueno, para mí es un súper placer, porque además Efecto Mariposa lo recomiendo siempre, porque hay que estar 5 días en la semana, 20 y pico por vez pensando cada día, y un poco nosotros con los talleres en la UTU y en los distintos lugares que visitamos, que le llamamos EPUMA, creamos un espacio pedagógico usando medios audiovisuales, pero donde hay que crear, donde hay que pensar, no hay que comerse la pastilla, no es una receta, sino que elaboramos, pensamos, discutimos, nos emocionamos, y de ahí abrimos vías para buscar sentirnos mejor en las tareas que desarrollamos. Me pareció increíble este trabajo, increíble la investigación que alguien tiene que hacer para elegir 66 películas, elegir los momentos clave donde aparece el tema de la educación, y conmover con esto. ¿Cuánto tiempo lleva un libro así? ¿Cuánto tiempo? Yo pensaba cuando lo terminaba, ¿no? Me imagino... Digo, capaz que llevó 2 años, 3 años armado, pero este es un libro de una vida, de una vida de cine, digamos, ¿no? Es una vida, y por eso me gustó empezar con el primer capítulo, con mis viejos,
que en definitiva humildes personas anónimas en este mundo, como un peluquero, como una mujer ama de casa, pero que me inculcaron con fuerza, como la película Rojo como el cielo, donde el chico queda ciego, pero tiene continentado con una familia detrás que lo apoya, que va al cine, que le ayuda a pensar, a elaborar, en la cocina. Bueno, mis viejos fueron un poco así, y empecé un poco a recibir esa parte del cine, que yo también la trasladé, como dijo en el mismo prólogo, cuando a mis hijos les contaba películas, pero como que fueran cuentos, o sea, cortitas, pequeños pedacitos y adaptados a su edad. Después de grande, un día vieron las películas y dijeron, pero la pucha, esta no fue la película que me contó mi padre. O sea que... Pero seguro tenían la imagen. La imagen le fue quedando, claro, adaptado a la edad. Y un poco adaptado a eso, bueno, fui tratando de llevar esto, que como tú bien dices, digo, el libro se empezó a pensar hace 3 años, 4, desde enero del año pasado hasta este enero se fue puliendo y amasando, pero tiene toda una búsqueda de cosas y de investigación y de cúmulo y de todas las películas que quedaron afuera también. Guillermo Zapiola empieza por aclarar lo que no es este libro. Ah, sí, brillante. Dice, no es un trabajo cinéfilo y no es un libro crítico de cine. Lo que hace Gastón es seleccionar momentos que considera reveladores o portadores de un valor educativo, pedagógico, reflexivo, y se acerca a ellos con una lupa. Esto me parece muy importante porque ya desde el título está todo muy enfatizado, digamos, ¿no? Guiños de un profesor, ya nos está diciendo algo. El subtítulo, ya nos está diciendo algo de educación, digamos. Sí, ¿no? sí. El subtítulo es Educación y cine, lo concreta en el subtítulo. Lo concreta. Sí. Y lo refuerza en la frase, una mirada, en la frase final del libro, una mirada pedagógica tomando escenas de cine para pensar y emocionarse. ¿Desde un principio pensaste este libro para educar a través del cine? Bueno, primero que es como bien dice Zapiola, que él, como todos ustedes los periodistas que he tenido la oportunidad de visitar, han tenido la capacidad de ver que no hay un cineasta, sino hay un profesor que escribe desde la simpleza, la sencillez, situaciones que se van dando y que toma justamente un espacio que ayuda a la educación y a la vida misma, socialmente. Entonces, por eso Zapiola fue notable cuando en pocas palabras dice tanto. Es una lupa que extrae, porque en realidad los profesores a veces tenemos problemas para ver una película entera, por el tiempo, pero hay que pensar en otra cosa, en una modalidad distinta, que no sea detenernos en estudiar la película, los personajes, el guión, ni que hablar la parte de la cinematografía propiamente. Yo eso no lo hago. Yo tomo una parte, pero planifico y analizo qué puedo trabajar con eso, qué se puede disparar desde ahí. Entonces hay escenas que están escondidas. Por ejemplo, cuando en El Gran Dictador le dice, pasa, tienes que hablar. ¿Cómo va a hablar en ese contexto un peluquero judío haciéndose pasar por Hitler? Claro. Pero ¿qué palabra clave le dice? Le dice esperanza, eres la esperanza. Y él dice esperanza. La misma palabra tiene significados distintos. Eso es interesante de analizarlo como educador. Claro. O sea, disparar las palabras necesarias para poder trabajar. Esa es la lupa que uno puede poner, y que si un educador, un padre, simplemente para hablar con sus hijos, pudiera poner una lupa en el lugar preciso que motiva a su hijo, podría tener mejor campo de diálogo con él. El libro está dividido en 3 partes. Exacto. La primera, una manera de sentir la vida. La segunda, películas en escena. Vamos a detenernos después en eso, en las 2. Y la última, que voy a empezar por la última, fichas por temas educativos. Sí. Que esto es muy interesante, y que yo te decía, a nosotros en Efecto Mariposa nos va a servir muchísimo. Bueno, me alegro. Y acá está la ficha, como no podía ser de otra manera, del maestro con claro. Del año 67, con los datos que nosotros ya dimos. Sí, perfecto. Con una síntesis donde aparece algo que yo no sabía. Por ejemplo, dice que la segunda parte es un filme estadounidense para televisión. Se realizó en 1996 con el retorno de Mark,
Sí. Es un signo de Poitiers un poco más viejo, ¿no? Mucho más viejo, canoso. Un poco bastante más viejo. Mucho más, sí. Esto no lo sabía. Y tú sabes que si dará para tanto, los profesores tenemos, disculpa este paréntesis, pero tiene que ver con esto. Los profesores tenemos un organismo que se llama ATD, en donde funcionamos, trabajamos y elaboramos. Entonces, una vez nos desgastamos mucho, pensamos, discutimos, nos peleamos, y a mí me pareció tan interesante reflotar la humanidad de los profesores, destinar un tiempo, pensar en eso, que hice en la propia asamblea un video en el cual fui pasando pequeños pedazos de cuando trabajan, cuando comen, cuando dialogan los profesores en esa asamblea, pero lo terminé con el maestro con cariño, cuando vienen, le hacen una fila y le entregan, no me acuerdo si flores o un reconocimiento a Cine Poitiers por todo esto, con esa música de Lulú de fondo, que tiene mucho que ver, tiene mucho en el fondo de la década del 60, lo que significa, lo que él le dice, lo que él maneja, lo de la rebelión, lo de que pensar distinto, y a mí lo que más me interesa también en este fin, poner la lupa, es cuando uno dice, bueno, voy a hacer lo mejor que pueda. Qué frase que me rechina, porque en realidad yo que sé que es lo mejor que tú podés, y si es que estás haciendo lo mejor que realmente podés, ¿por qué en vez de lo que puedo no buscamos lo imposible? O sea, buscar desde otro camino que no quede atado a que, bueno, hasta acá puedo llegar, tal vez pueda llegar a mucho más. Bueno, decía, esta ficha tiene además, bueno, como decíamos, una síntesis, una escena, que acá tú elegís El maestro enfadado, que sale de sus casillas al límite de su profesión, y los temas educativos, que esto me parece, los temas que se pueden trabajar. Sí. En este caso, estrategia pedagógica, conflicto escolar, racismo, lo mencionábamos hoy, formas de comunicación, humanismo y profesión. Te quería preguntar, ¿por qué elegiste esta escena cuando el maestro... Tiene otras brillantes y que todos las miraríamos, claro. Esta escena es como el eje, es como que se da cuenta de que si sigue por ese camino, termina como sus colegas, ¿no? Claro. Entonces decide modificar, hacer una modificación de timón. Sí, yo visualicé en esta escena la humanidad del maestro. Detrás de un profesor hay un ser humano. Que se enoja. Que es sensible, que tiene que tener límites. Claro. El tipo sabe que tiene que tener límites. Todos los profesores sabemos, pero también nos enfadamos. Está en nuestra esencia. El tema es que sos docente. Por eso cuando ahora se habla de violencia y probables salpicadas violencias en las aulas, que son muy pocas por suerte, el profesor está vulnerable, porque un profesor nunca le va a pegar a un padre, nunca le va a pegar a un niño, a un hijo, a un alumno. Y ahí el tipo que trata de llevar toda su didáctica llega a un límite y explota. Entonces está bueno analizar esa mirada también humana de los profesores. ¿Cuál fue la película? ¿Qué tanto tuvo que ver esta película u otra? Sí. ¿Qué película fue la que te disparó la idea de hacer algo con eso? De hacer un libro. Sí. ¿Qué película? Bueno, yo esta la puse en un capítulo con varias películas de profesores en el aula. Sí. Y yo no quiero menospreciar esta película, ni mucho menos, y menos en el contexto de este programa. Pero pienso que Cine Poitiers ha hecho otras películas que realmente en la educación son interesantes de mirar, que como Semilla de Maldad. Lo único que ahí él salta al mostrador, él es alumno. Claro. Pero allí Glenn Ford trabaja en esa jungla del pizarrón, como se llama en su título original, Semilla de Maldad, con los líderes. El líder blanco, el líder negro, Big Morrow y Cine Poitiers, y cómo tiene que llevar adelante todo eso. No hay una película, digo, te estoy contando algunas que realmente me remueven, y yo lo que empecé a ver es que de pronto, si ponía una escena, eso era suficiente para internarnos en determinados temas, y si generamos la posibilidad de dialogar y de discutir, es mucho más fermental. Entonces surgen
cantidad, digo, no vamos a nombrar las que están escritas acá, pero digo, podríamos tomar cualquiera de ellas. Por ejemplo, en el tema existencialismo, que yo manejo el tema del ser humano, el existencialismo, la búsqueda del ser, que son ejes temáticos, como tú bien decís, que es una de las bondades que tiene el libro, que es la ficha de esta última. Ni que hablar que Náufrago de Tom Hanks es una película cuando el tipo tiene que inventar ese símbolo que es la pelota Wilson, todo lo que le implica. Pero hay una película muy, muy escondida por ahí. Déjame hacer un paréntesis, sí, y ahora vas a la película, sí, porque justamente mencionaste Náufrago, sí, y yo me hice una listita de algunas películas ajá, que no tienen tan directamente que ver con la educación. con la educación. Y sin embargo, tú encontrás algo. Náufrago me parece que es una. Sí. Batel, aquella del Batel, cocinero, ¿no? Que es espectacular. No sé, Sueños de Akira Kurosawa, sí, Viaje hacia el mar, Esperando a Superman, fíjate vos, El baño del Papa. Películas donde uno de repente, si no se detiene, no las trabajaría en educación. No las trabajaría. No. Por eso mencioné Superman, ¿no? Bueno, una vez en un encuentro, en un taller que hicimos con la gente didáctica en el IPA, varias gurisas que estaban por egresar y ser profesores titulados, decía, profesor, es la primera vez que yo pensé que se trabajaba solo con documentales o películas de aula. No sabía que se podía trabajar. Y bueno, es la búsqueda dentro de eso. Batel tiene una escena del espejo, cuando el espejo gira el director y muestra toda esa orgía gastronómica, todo lo que hicieron, y del otro lado uno de los obreros, digámoslo así, que estaba tirando el caballo y muere ensangrentado, ahorcado. Que yo una vez trabajé esa escena con chicos de la escuela de hotelería que estudiaban la historia culinaria, y decía, brutal, dice, yo lo llevé por el lado de la comida, pero luego se quedaron en esta escena, espectacular. ¿Ibas tú a una película? No, yo iba a la de Robert Redford, Todo está perdido, All is lost. Es una película que con 77 años Robert Redford, él está muy bueno, búsquenlo en internet, cuando él dice por qué decide hacer esta película. Dice, tiene varias razones. Una, que el director es un tipo que domina todo lo del mar, entonces él le daba tranquilidad. La otra es eso que aparece en varios lugares, que es no usar la tecnología en el desgaste de deslumbrar, sino en el espacio justo para pensar, para meterse desde ese lugar. Entonces él en Todo está perdido, que es una película que no tiene un solo diálogo verbal con la gente ni con otra persona, es una lucha por la vida, por lo existencial, y él nos va llevando de esa manera a que uno cada día luche en la vida por distintas cosas. La hicimos, ¿no? Acá en Efecto Mariposa. Claro. El epígrafe de la primera parte es de Miguel Soler Sosa, y dice, ya que mencionas la tecnología, sí. Las tecnologías son neutras, los que las usamos no. Es la frase. Esta es una declaración ahí entro por esta, y además entro por esta puerta, soy yo, claro. Porque es la primera página. Claro. A mí me parece maravilloso de Miguel Soler, que ahora el 10 de abril cumple 94 años, que yo le escribí, y él tuvo la deferencia de escribirme a los pocos minutos, y dice, mire Sosa, yo soy un tipo que no trabajo la tecnología, estoy haciendo un libro, me estoy dedicando a esto, y yo digo, este tipo me dice con esta humildad, un sabio de estos, y yo uso su frase todos los días que puedo en los talleres, porque la tecnología está quieta, está ahí, yo que la uso no, yo tengo una ideología, tengo una intencionalidad, yo no soy neutro. Entonces digo, me parece esencial partir desde ahí. Tecnología hay basta tecnología, es un país con alta conectividad, pero el tema es cómo usarla y darle un buen sentido en la educación. Gastón, seguiría toda la tarde charlando contigo sobre este libro que me encantó, y que ya te decía, va a ser material de consulta de Efecto Mariposa. Muchísimas gracias por estar en el programa, y gracias especialmente por este libro. No, un placer. Un saludo a Daina, que también que se mejore, que ha sido un privilegio que Efecto Mariposa me haya invitado. Muchas gracias. El nuestro, gracias a usted. Gracias.